Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saluda este siervo inútil desde aquí de la ciudad de Pomona, California, dándole gracias a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que siempre nos da día tras día a todos sus santos, a todos sus ministros que llevan su santa palabra para todo el mundo, porque Dios no desea que perezcamos en este lugar tremendo llamado infierno, sino que vengamos al arrepentimiento, recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra alma, para que Él nos pueda limpiar de todo pecado y hacer presentarnos limpios ante Dios Padre que está en el cielo. Dios busca a todas las personas y por eso hace un llamado diariamente, cada día, cada momento. El Señor está haciendo un llamado a todas las personas. Y si leemos nosotros en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, Él nos dice, así con amor nos llama y nos dice: venid a mí y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Y la única que nos puede hacer limpia nuestro alma de todo pecado es la sangre de Cristo. Él murió en la cruz, Él derramó su santa y preciosa sangre para que por medio de Él nosotros seamos limpios, aceptables ante la vista de Dios Padre. Nadie quiere ponerse un trapo sucio, ¿ok? Y Dios desea que nuestra alma, ¿ok?, esté limpia ante Él, así como tú no te gusta ponerte un, una prenda de vestir que esté toda ya vieja, que esté más que toda hedionda, que esté sudada, sucia. Tú siempre tratas de buscar algo mejor. Dios es bueno y por eso que mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, para que por medio de su santísima sangre nosotros seamos limpios de todo pecado, mis amadísimos amigos. En esta mañana, con la ayuda de nuestro ayudador, nuestro consolador, el Santísimo Espíritu Santo, vamos a estudiar la palabra del Señor y la vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Gracias al Señor por todos mis hermanos de que se levantan temprano, que tienen la oportunidad, que tienen el deseo que solo Dios lo pone para poder escuchar la palabra del Señor temprano, que es lo mejor que puede hacer el ser humano, escuchar la palabra del Señor desde temprano para salir bendecidos durante todo el día. Recuérdense que la vida del hombre depende de un hilo, y cuando el Señor dice hasta aquí llegas, hasta allí vamos a llegar y ya nada se puede hacer. No creamos que porque estamos bien en este momento, así va a ser toda nuestra vida. Nuestra vida cambia, mis amadísimos hermanos, porque pertenecemos y está controlada por nuestro Dios. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana y vamos a estudiarlo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Y vamos a encontrar aquí lo que Dios nos dice acerca de todos aquellos que han recibido el amor de Dios, que han recibido a Cristo con toda sinceridad. La persona que ha recibido a Cristo con toda sinceridad, que está convencido, de que Jesucristo es el Salvador de nuestras almas y que nadie nos puede mover, nunca se va a mover. Pero aquellas personas que han recibido a Dios a Cristo en su corazón, por cualquier otro motivo que no sea un motivo de amor, dice la palabra del Señor en primera de Juan 4:19, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso es que nosotros tenemos que amar a Dios. Entonces, cuando tú estás convencido del amor de Dios, venga lo que venga, no te va a separar. Porque hay muchas personas, mis amadísimos amigos, hermanos, que han recibido la palabra del Señor, pastores que andan predicando la palabra del Señor y no están convencidos, se dejan convencer nuevamente y caen en el error. Personas que han estudiado la palabra del Señor, han salido de una religión, han recibido a Cristo
Y durante el tiempo, durante su predicación, estudian y se dan cuenta que en realidad no conocen, no han recibido al Señor Jesucristo y se vuelven al lugar de la religión donde han salido. Estas personas son las que Dios dice no agrada su alma. Y vamos a leer varios versos de la palabra del Señor que nos dice así. Tenemos que estar convencidos entonces en quién hemos creído, como el apóstol Pablo creyó en quién había él creído. Ok, así comenta él. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Veamos lo que dice el Señor acá, 35 al 39. Y esta es una pregunta, ok, que el apóstol Pablo hace. Te la hace a ti, me la hace a mí, ok, y se la hace al pueblo en general. Y él dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacerla a nosotros personal, ¿ok? Podemos decir: ¿qué me separará del amor de Cristo? Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hay que entender qué es tribulación, ¿ok? O angustia también. ¿Qué es una angustia? ¿Qué es una persecución? O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Sí? Estas son preguntas que está haciendo el apóstol Pablo acá, o que en el libro de Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nosotros si creemos nosotros en 100% en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tribulaciones de ninguna clase nos tiene que apartar del amor de Dios. Hambre tampoco. Muchas personas han pasado hambre, ok, predicadores, Pablo también, el apóstol Pablo, ok, también pasó hambre, ok, desnudez. A veces personas que no tienen ni para vestirse, tal vez tienen un solo vestido, lo tienen que lavar para ponérselo, esperar que se seque y se pone, ok, pero ellos, ok, han seguido la palabra del Señor. Y estas cosas también nosotros, dice, desnudez no nos tiene que apartar del amor de Dios. O peligro o espadas. Si estás en peligro, tenemos que seguir adelante. O espada, alguien te quiera matar por causa de la palabra del Señor. Dice que eso no nos tiene que separar del amor de Dios. Pero a veces cuando está en situaciones uno que a espada que lo van a matar, allí sí muchos niegan a Jesucristo y se regresan. ¿Por qué? Porque aman a su vida, aman a su cuerpo, a su placer, quieren vivir aquí en este mundo. Entonces todo eso no agrada al Señor. Acuérdense como lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, verso 28, que no le tengamos miedo a aquel que mata al cuerpo, pero que no mata al alma. Tengámosle miedo, dice, a aquel nomás que puede matar el cuerpo como también el alma y mandarlo al infierno. A ese tenemos que tenerle miedo, tenemos que tener temor a Jesucristo. De ahí al resto, sea en la situación, mi hermano o mi hermana, en que te puedas encontrar, tienes que estar convencido tú en quién has creído, para que ninguna de estas cosas te aparte. Tú nomás encomienda tu camino al Señor, dice la palabra del Señor, que encomienda tu camino a Cristo, ¿ok? Diariamente a Cristo, y no nos dejemos guiar por nuestro propio entendimiento. Confiémosle completamente a Él. Así nos manda la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6, que confiemos completamente en el Señor. Toda aquella persona que confía completamente en el Señor no pasará vergüenza. Tal vez nosotros algunas veces pasamos vergüenza, pero porque tal vez en una forma estamos fallando del Señor, por eso es que pasamos vergüenza. Como dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, dice la palabra del Señor que hay que agarrar las cosas con fe, completamente en fe. No hay que ser como la ola del mar que se va y se viene, que tengamos una fe inestable.
Si tenemos una fe inestable, vamos a tener problemas. Nosotros tenemos que estar completamente seguros en quien hemos creído, porque Él es galardonador de todos aquellos que lo aman y que lo siguen fielmente. Así nos dice la palabra del Señor, mis amadísimos amigos. Entonces, no tenemos que mirar que la persecución, que la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada nos aparte de Dios, dice. Como está escrito. ¿Por qué? Porque está escrito aquí, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, o como ovejas de matadero. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, tiene que considerarse así, como oveja al matadero. Así como Jesucristo, Él fue una oveja que fue el matadero. Así nosotros tenemos que ser contados. Cuando tú recibes al Señor, tienes que estar sabido, ¿ok?, de las cosas que te van a venir en el mundo. Porque la vida de Cristo, la vida del cristiano no es una vida llena de, como muchos dicen, acércate al Señor Jesucristo y todo te irá bien. No, ese no es un evangelio. La palabra del Señor nos enseña aquí que el varón de Dios es sufrido. Vas a tener muchos problemas. A una oveja, ¿qué es lo que le pasa a una oveja, mi amadísimo hermano? Una oveja la crecen, ¿ok?, pero para usarla, para quitarle su lana, venderla y al fin, y cuando ya no puede, a matarla, a venderla al mercado y hacer tacos o lo que sea de esta pobre oveja. Entonces nosotros tenemos que ser, tal vez no hagan tacos de nosotros, de nuestro cuerpo, a menos que caigamos en manos de una persona caníbal, ¿ok? Pero tenemos que considerar esta cosa, que este punto de que una persona cuando recibe al Señor tiene que fijarse cuáles son los problemas, las angustias que le puedan venir. Vamos a ser contados como ovejas. Tú sabes de que muchas personas como se burlan de un ministro de Dios, de un siervo de Dios, se burlan, ¿ok? Ahí somos como ovejas que nos están a nosotros vituperiando, ¿ok? Por eso que tenemos que estar seguros en quién hemos creído, así como el apóstol Pablo. Él estaba seguro en quién había confiado. Así nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer ese verso más adelante. Pero ahora sigamos aquí. Entonces, por causa de ti, o sea, por causa del Santo Evangelio, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y nos dice en el 37, ante todas estas cosas, pero sin embargo, dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Tenemos que estar convencidos de que a pesar de todas estas circunstancias que el ser humano esté pasando, ¿ok?, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Nos amó Dios. Y porque así dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, Señor Jesucristo, para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final vamos a tener la vida eterna, aunque aquí seamos contados como ovejas que vamos al matadero también, así como Jesucristo fue al matadero. Okay. Tenemos que llevar la cruz de Cristo, y ese es en eso tenemos que gloriarnos nosotros. Si tenemos algo en que gloriarnos, dice la palabra del Señor, gloriémonos en la cruz de Cristo, no nos gloriemos en otra cosa más que Él, porque Él allí pagó por todos nuestros pecados, ¿ok? Y nosotros tenemos que sufrir también como Jesucristo sufrió. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses 1:29. Así nos dice, porque a ustedes se les ha dado el derecho de no solamente creer, sino que también el derecho de sufrir. Así es que la persona que sigue a Cristo también, va a sufrir, tiene que tener en cuenta este punto, Por eso es que muchos se salen de la palabra del Señor, por eso es que muchos no pueden llegar hasta el fin, porque es bastante difícil el camino con el Señor. Pero si estamos a la mano de Él, Él nos va a ayudar, nos saca diariamente de todos nuestros problemas y al final nos va a sacar, de aquel hoyo del infierno, que es un lago de azufre, donde todos los que no creen en Él, todos aquellos que se han acobardado, que como los perros, han vuelto a su vómito, van a ser lanzados a este lugar. Y vamos a leer más versos sobre eso, que está muy interesante, mi amadísimo amigo. Por lo cual dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, esa es una persona que está bien convencida en Cristo Jesús. La persona que está convencida
puede decir esto, solamente una persona. Si tú estás convencido de que Jesucristo es nuestro Señor, de que es el Salvador de nuestra alma, ok, vas a poder decir esto como lo dice el apóstol Pablo, ok, y yo también tengo que decirlo también, ok. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Pero eso lo puede decir solamente, como vuelvo a repetir, solamente el que está convencido que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Como muchos se salen de la palabra del Señor, muchos se salen y se vuelven hay pastores, ministros, bueno, digo ministros y siervos de Dios porque así nos manda la palabra del Señor que digamos en Primera de Corintios 4:1 nos dice que miremos que los hombres nos consideren a nosotros como ministros de Dios no más, como hermanos, ¿okay? Así nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 4:1. Pero sigamos adelante aquí. Entonces dice el Señor que aquí que Pablo pues está convencido que ninguna de esas cosas, la muerte, lo alto, ninguna cosa tiene que separarnos del amor de Dios. Son palabras de una persona que estaba convencida. Pablo estaba convencido de todo eso y él sufrió muchas calamidades que nosotros no las estamos sufriendo, pero ellos la sufrieron por nosotros. Entonces tenemos que darle gloria a Dios por estos varones que nos han mostrado que han sido de valor, ok, que nos dan el ejemplo para que nosotros podamos seguir, ok, en esta vida, sea lo que sea. Nos dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versos 16 y 17 de Romanos, nos dice, porque yo dice, no me avergüenzo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, vamos a leerlo, vamos a ver, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Imagina, vamos a ver por qué es poder de Dios. Romanos 1:16 nos dice así la palabra del Señor, 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Sí, el evangelio es poder de Dios. ¿Poder de qué? Para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Por eso es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree. Sí, todo aquel que cree, para el que cree es poder de Dios, pero para el que no cree no es poder de Dios. Entonces, solamente para el que cree, para el judío primeramente y también al griego, dice. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea que por fe tenemos que agarrar nosotros la palabra del Señor, el Santo Evangelio. Dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, ¿quién? En Cristo Jesús. No en otra cosa, no en otro muñeco, no en otro hombre, sino que por la fe en Cristo Jesús, dice, por él vamos a vivir. El justo vivirá por la fe. Si leemos nosotros en segunda de Timoteo, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, en el capítulo 1, verso 12, nos dice la palabra del Señor, nos dice así la palabra del Señor. Le dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Vamos a leerlo aquí porque dice que él sabe en quién ha creído. Imagínate, nosotros aquí tenemos que estar convencidos, nosotros saber en quién hemos creído. Nos dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Si no estamos seguros en quién hemos creído, vamos a fracasar, mi amadísimo amigo. Vamos a fracasar, eso sí que va a ser tremendo. Y si fracasamos, ok, no nos espera a nosotros el reino de Dios allá, sino que nos espera un horrendo fuego allá en el infierno por haber desechado la palabra del Señor. Los que caminan han tomado el arado, dice la palabra del Señor. Vamos a leer después ese verso en Lucas 9:62, donde dice que el que toma su arado y mira hacia atrás no es digno para el reino de Dios. Imagínate. Entonces no tenemos que mirar a nosotros, tenemos que seguir adelante, aunque haya tanta adveniencia en nuestras vidas, aunque haya tantas cosas que
que nos puedan sacar de la palabra del Señor, pero tenemos que estar convencidos, como el apóstol Pablo lo menciona aquí, ¿ok? Entonces no podemos mirar nosotros, tomar nosotros la cruz y después dejarla amontada. Como dice alguien, quitarle clavos y hacerla más ligera y acomodarla a nuestra forma de vivir. No podemos hacer esto, mi amadísimo hermano. Si leemos nosotros, vamos adelante en Hebreos, en Hebreos 10:38, nos dice la palabra del Señor. Hebreos 10:38 nos dice así: mas el justo vivirá por fe. ¿Sí? Si tú eres justo, vas a vivir por fe. Si no eres justo, no vas a vivir por fe. Entonces, en eso podemos nosotros analizarnos si estamos en la fe o no estamos en la fe. El justo vivirá por fe, dice. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, dice la palabra del Señor, no agradará mi alma. Aquel que se regresa nuevamente al mundo, que se sale la palabra del Señor, que recibe con gozo la palabra del Señor por unos días y después se aleja por tanta excusa que el hombre puede encontrar, o que puede dar, dice el Señor que su alma no le agrada. Vamos a leerlo otra vez en Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, dice, no agradará mi alma. ¿Sí? Ok, no agradará al alma. Pero nos dice en el 38, pero tú y yo y los que estamos en la palabra del Señor, lo que en realidad hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, no hacemos esto. Nos dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sí? Si alguien se retrocede, a perdición va, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano. No creas que porque recibiste al Señor Jesucristo y anduviste por cierto tiempo, y al fin y al cabo yo lo recibí y punto. No, dice aquí la palabra del Señor bien claro. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sí? El que retrocede va para perdición. Es como que tú vayas subiendo una cuesta con algo, con una carga, ¿ok? Y te caes y te vas allá al barranco, te vas a perder, ¿sí? Porque retrocediste. Si no, dice, de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Sí? Tenemos que preservar por la fe, ¿ok? Nuestra alma, mi amadísimo amigo, mi amadísimo, más que todo mi amadísimo hermano y hermana acá. A nosotros nos está hablando el Señor que no retrocedamos, porque el Señor, la alma de Él no se agradará, dice. Pero dice que nosotros que hemos creído en Él, que en realidad hemos creído al 100% de la palabra del Señor, no somos los que retrocedemos, porque si retrocedemos vamos a perdición, sino que somos aquellos, dice, que tenemos la fe para nosotros, para preservación de nuestra alma. La fe preserva la alma, mi amadísimo amigo. Así nos dice la palabra del Señor. Si no, como otra vez, como vuelvo a decir ahora sí, en Lucas 9:62, nos dice la palabra del Señor que aquel que toma el arado y mira hacia atrás. Vamos a leerlo aquí, como está escrito en la palabra del Señor, mi amadísimo amigo, 9:62 de Lucas. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros ponemos la mano, si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y miramos para atrás, ¿ok?, no somos dignos, no somos aptos para el reino de Dios. Y muchos hermanos que recibieron quizás pero se me hace que no recibieron al Señor con todo su corazón, porque si lo hubiesen recibido, no se hubiesen alejado. Solamente que la gente que se aleja, la gente que se aleja es aquella que no ha recibido, que no recibió a Jesucristo con todo su corazón cuando creyó en Él, cuando hicieron ese llamado. Muchas personas en las congregaciones son llamadas para que hagan la confesión de Dios, de Cristo, se acercan, pero no van bien convencidos. A veces lo hacen porque uno los insiste, ¿ok? O porque tal vez ahí va una novia, una muchacha que a ellos les gusta, o muchacha que hay un muchacho que a ellos les gusta, o que quizás hasta les cae bien el pastor, quizás no sé, o el ministro, no sé. Hay muchos motivos que por qué muchas personas reciben al Señor Jesucristo y no es con integridad, mi amadísimo hermano. Todas esas personas son las personas
personas que nomás han tomado el arado y van a mirar para atrás y se van a salir. Es muy raro que muchas personas de este tipo, se queden en la congregación. La congregación puede estar llena, puede tener miles de gentes asistiendo a una congregación, pero generalmente la mayor parte no ha recibido al Señor. Muchos hacen el llamado en cuando hay convenciones, llegan miles de gente a veces a recibir al Señor, pero a veces de esos miles, unos 2 o 3 son los que en realidad han recibido la palabra del Señor. El resto no fue, nomás fue como dijera yo, pues algo que los motivó, un motivo no más que por allegarse, pero no lo recibieron. La persona que recibe al Señor Jesucristo, la va a recibir y no se va a separar de Él, a pesar que hayan todas estas persecuciones, todas estas cosas que nos explica la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso del 32 al 39, como ya te leí, mi amadísimo hermano, 35 al 39. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que estar nosotros convencidos. Había como una vez en cierta ocasión Josué, para ver qué pueblo iba a seguir el Señor y no al mundo, les dijo al pueblo, en Josué 24:15 podemos leer así, le dice, escoged vosotros ahora a quién vais a servir. Eso tenemos que hacerlo nosotros y es la pregunta que yo hago aquí, para los que hemos recibido el Señor. Escojamos ahora a quién vamos a servir. Si tú ya estás convencido de seguir a Cristo, pues no, esta pregunta está de más. Pero para los que están flaqueando, para los que están pensando, mira, aquel no es cristiano y le va bien, y mira a mí y me va mal, no nos preocupe eso, porque si no tienen a Cristo, van a ir a este lugar tremendo que es el infierno, mi amadísimo amigo. Tú confórmate, con lo que Dios te da diariamente, porque tú estás mejor. En Cristo sos rico porque vas a tener la salvación. Cuando te mueras vas a llegar a este lugar, el cielo, entrar al reino de Dios, y todas aquellas personas que han gozado, que han tenido todas estas cosas aquí en la tierra, desdichadamente van a sufrir y entonces van a ver que la vida que gozaron aquí en la tierra no valió para nada. Entonces hay que saber hay que decidirnos a quién vamos a seguir. ¿Seguimos a Cristo o seguimos al mundo? Decidan ustedes, dice, a quién van a seguir. Pero yo y mi casa seguiremos a Dios, seguiremos a Cristo. Sigamos a Cristo, mis amadísimos hermanos, mis amadísimos hermanas, que nada nos perturbe. Aprendamos de la palabra del Señor para dar respuesta a aquel impío que no conoce la palabra del Señor, porque habemos muchos que predicamos la palabra del Señor, pero no tenemos el plan de salvación bien definido en nuestro corazón, en nuestra mente, y cuando viene una persona religiosa, no hayas que contestar, mi amadísimo hermano. Tenemos que saber que contestar nosotros. Por eso que Dios quiere que nosotros guardemos la palabra del Señor. Así nos dice la palabra, así aconseja Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Le dice así, te lo voy a leer, qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2:15. Timoteo 2:15 le dice así, mi amadísimo hermano, y esto me dice a mí y te dice a ti. 2:15 de Timoteo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros estar listos, como obreros que no se avergüenza, que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Para dar respuesta a todo aquel que no conoce de Dios, aquel que quiere blasfemar la palabra del Señor. Dice, y hay que evitar todas estas cosas. Cuando oigas estas cosas que dice aquí en el 16, más adelante en el siguiente verso, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay personas que solamente están puchando, están ahí como un dardo, como una aguja puyando un alfiler, queriéndote hacer que tú blasfemes, que tú digas cosas que no tienes que hacer. Evita eso. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio
sabe cómo contestar ante estas cosas, y si no tienes que contestar, no contestes nada, contestemos como la palabra del Señor lo manda. Jesús así contestó al enemigo con palabras de la santa palabra de Dios. Ok, entonces contestemos así. Entonces no nos apartemos de Dios de ninguna manera, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano. Si tú estás convencido completamente en quien has creído, no te apartes del santo evangelio. Venga lo que venga, mi amadísimo amigo. Hay que hacer como vuelvo a repetir, como decía el apóstol Pablo aquí, ok, que en 2 de Timoteo 1:12, porque yo sé en quién he creído. Si tú sabes en quién has creído, que es Jesucristo, nada te va a separar. Entonces, porque si nos separamos, Dios no está contento. Vuelvo a repetir este verso, Hebreos 10:38. Dice, el justo por fe vivirá, pero dice, pero si se apartara mi alma, vamos a leerlo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Aquellos que se apartan, que se salen del santo evangelio, Dios Él no se agrada. Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, nos dice mi amigo, pero los cobardes, dice, ese es un cobarde, cuando uno se aparta ya de la palabra del Señor, se sale del evangelio, ministros que se han salido de la palabra del Señor, porque dice, oh no, ya me convencí que en la religión en que estaba ahí está mejor. Esos no habían creído nunca en la palabra del Señor. Pero esos son cobardes, dice la palabra del Señor. Así menciona la palabra del Señor. La palabra del Señor es dura. A veces uno habla así duro por contextos bíblicos como el Señor lo dice, y dicen, este no tiene amor. Mira cómo hablan. Así me han dicho a mí, que dicen que no tengo amor porque les hablo duro. Pero yo no estoy hablando nada duro. Nomás estoy repitiendo lo que Dios dice. Lo dice cobarde. Muchas personas se enojan cuando le dicen, tú eres un cobarde. Pero Dios nos dice así en el 21:8 del libro de Apocalipsis, nos dice él, 21:8, pero los cobardes e incrédulos, pero vamos a hablar nomás sobre los cobardes, pero los cobardes, dice, ok, se tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Todo aquel que se aparta, el que toma su arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Ese es un cobarde. El que vuelve para atrás, okay, así como dice la palabra del Señor aquí, que hago leer en Apocalipsis 21:8, es un cobarde. Su parte va a ser en el lago de azufre, imagínate. Y en el 22:15 también del Apocalipsis el Señor nos dice, mas los perros, dice, están fuera. ¿Quiénes son los perros? También eso es lo que nos dice el Señor, que somos perros. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, somos perros. ¿Por qué que somos perros? Porque los perros vuelven a su vómito, nos dice la palabra del Señor. Si nosotros estamos en la fe de Cristo, y por X razón alguien, si no hemos creído completamente en Cristo y nos sacan o nos salimos otra vez al mundo, entonces somos perros allí. Entonces, pues, y como dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2:22, nos dice que el perro vuelve a su vómito. Imagínate, volvemos otra vez al vómito. Y estas no son palabras mías, mi amadísimo hermano, hermana en Cristo, son palabras de Cristo. Somos cobardes, somos perros, así nos menciona. Así es que no tomen como insulto, o no tomen que no tengo amor, como muchos me dicen. Unos hermanos me han dicho así, que no tengo amor en lo que estoy diciendo. Pero no es así. Dios habla así y yo tengo que decir lo que Él dice. No puedo esconder. Somos pecadores. Si es una persona homosexual, hay que decirle que es homosexual, que es pecado eso, y que Dios quiere sacarlo de ese error, ¿ok? Dios hace al hombre perfecto, dice la palabra del Señor, pero el hombre en su caminar se volvió y se hizo perverso, ¿ok? Pero Dios hace al hombre perfecto. Nadie, porque Dios es un Dios que hace a perfección todo. Si decimos que una persona ha nacido así, ok, estamos diciendo que Dios no es perfecto y lo estamos a Él blasfemando. Dios es verdadero, Dios es puro. Así dice, Dios hizo al hombre y lo hizo perfecto. Como dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Vamos a leer este último verso, mi amadísimo hermano, y me voy a despedir de ustedes durante este día con el favor de Dios. Ok, y nos dice en Hebreos capítulo 7, vamos a leer donde dice Eclesiastés capítulo 7,
Vamos a ver. Está bien interesante este verso, me gusta mucho, pero de tantos versos que tengo creo que se me olvida. Pero dice así la palabra del Señor. Déjame buscarlo aquí en la Biblia que tengo aquí marcado. Eclesiastés 7:29 nos dice la palabra del Señor. Mira, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Al decir recto no quiere decir que lo hizo así bien erguido, que camine como una varita bien derecha. Ok, bueno, que así quiere que caminemos nosotros, como una varita derecha, ok, de acuerdo a la palabra. Pero al decir recto lo hizo sin mancha, lo hizo perfecto, lo hizo el Señor. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, dice, fíjate, ellos, ¿quiénes? Nosotros, el hombre, buscaron muchas perversiones. Por eso que se pervirtió el mundo. Mi amadísimo amigo, para ti es este mensaje, mi amiga que no has recibido al Señor. Dios te busca ahora. Nos dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Y qué es lo que te puede hacer limpia tu alma como la lana? Solamente la sangre de Cristo. Así dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:7 y en Apocalipsis 1:5. Si tú no has recibido al Señor, hoy es el día que lo recibas. Tienes que confesar a nuestro Señor Jesucristo ante los hombres, no ante ti solo. Hay muchas personas que se avergüenzan del Evangelio, y el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, dice en Romanos 1:16. Muchas personas se bautizan, pero se bautizan ellos solitos. Había una cierta persona de la iglesia que le dijo al ministro evangelista, me quiero bautizar, pero no quiero que haya nadie aquí, solamente usted y yo. ¿Qué será eso? ¿Será válido ese bautismo? Ese bautismo no vale, porque Dios dice, el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré ante Dios Padre que está en los cielos, pero el que me confiese ante los hombres, yo confesaré su nombre ante Dios Padre que está en el cielo. Mateo 10, capítulo 10, versos 32 y 33. La palabra del Señor de salvación está cerca de ti, mi amiga, mi amigo que no has recibido el Señor todavía. Nos dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, que si confesaras que Jesús es el Señor, que fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en él crea no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Porque los libros, dice, cuando en el capítulo 20 de Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro fue abierto, y el que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, lo dice. Es el verso más triste, quizás de la Biblia, donde van a ser lanzados todos aquellos que se les ha predicado la palabra del Señor y que no han puesto atención. Dios te lleva apuntado todas tus cosas, todas tus malas obras, buenas obras, Él las tiene apuntado. Él no se le puede escapar nadie. Los libros van a ser abiertos, y si tú no estás, y si tú no estás en el libro de la vida, allí van a estar todas las cochinadas de pecado que uno haya hecho en el mundo, que hayas hecho, van a estar, y vas a pasar vergüenza. Pero eso, digamos que es una vergüenza no tan vergüenza. La vergüenza peor es que seamos lanzados al lago de fuego y azufre. Procura, mi amigo, salir de esos libros. Dios te quiere anotar en el libro de la vida hoy. Dice la palabra del Señor en Marcos 16:16, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese ya será condenado. Dios quiere que sea salvo. El que creyese y fuese bautizado. Si hay dos formas ahí. Y el libro de Hechos, el Hecho 2:38 nos dice la palabra del Señor. Dice así, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, Dios te perdona tus pecados, te borra todo tipo de pecados que tengas tú en tu vida, y te anota en el libro de la vida, vienes a ser hijo de Él. ¿Por qué? Porque así dice la palabra del Señor en Juan 1:11 y 12, nos dice que a los suyos vino, pero no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios quiere que tú seas hijo de Él. Recibe a Jesucristo hoy para que no pase vergüenza, porque está establecido, dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, de que el hombre muera y después a juicio, mi amadísimo amigo, mi amadísima amiga.
no te quedes atrás, sal de esa religión en la que estás viviendo, recibe al Señor con todo tu corazón, con toda sinceridad, para que Él limpie de pecado tu alma y seas una hija, un hijo de Dios, y puedas vivir de acuerdo a la palabra también del Señor, porque nos dice en Romanos 8:14 que aquellos que viven de acuerdo a la palabra del Señor, esos son hijos de Dios. En el cielo hay tantas cosas tan lindas que nosotros no sabemos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:9, ojos que no vio, oídos que no oyó, corazón que no sabe, son cosas que tiene preparado Dios para todos aquellos que lo aman, sí, que lo aman a Él. Muchos creen que lo aman al Señor, pero no lo aman porque no han recibido, no le han hecho confesión de fe, no se han bautizado. Ellos dicen, ya me bauticé cuando estaba chiquito. Esa confesión no vale, ese bautismo no vale, porque tú ni podías hablar, a mi amigo, hoy ni tenías pecados, Acuérdate, como dice el Señor, que el reino de Dios es de los niños, y nosotros tenemos que entrar como niños en obediencia. Ya no le des vuelta, ya no creas en palabras mentirosas, palabras que no están en la Biblia, porque muchas personas no creen en la bendita palabra del Señor, la Biblia, no creen en ella. Dicen que está incompleta y que eres un hereje si tú crees solamente en la palabra del Señor. Imagínate qué blasfemia están diciendo. Y la palabra del Señor me dice lo contrario, que estas cosas, dice, se han escrito para que creáis que todo esto está escrito, es lo suficiente para que creáis que en ellas tenéis la vida eterna. Así nos explica la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 y 22. En el capítulo 21 él nos menciona, te lo quiero leer y con esto me voy a despedir, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, si me estás mirando, que nos dice la palabra del Señor de que dice que Él hizo muchas cosas, dice, hizo además Jesús muchas otras cosas, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra suficiente para que tú seas salvo, mi amadísimo hermano. No necesitas otro libro, no necesitas todos esos otros tipos de catecismos, libros de mormones, libros de atalayas, en fin, todos esos libros no se necesitan. Los puedes necesitar para información, pero procura que no te saquen también de la verdad, porque muchos estudian demasiado y salen peores que un no creyente, más hijos del diablo, dice la palabra del Señor. Entonces, mi amadísimo hermano, muchísimas gracias por estar atento a la palabra del Señor, por haberme escuchado, por haber visto. Y si puedes, amigo, te recomiendo que si tú encuentras algo de valor en este siervo inútil que no sirve para nada, y puedes compartir la palabra del Señor, compártela, y serás bendecido, porque la palabra del Señor será esparcida para aquellas personas que no han oído la palabra del Señor. Que el Cristo te bendiga este día, que la paz de Él esté contigo y que te conceda los deseos de tu corazón este día, porque este día el cristiano tiene que vivir día tras día, minuto tras minuto, día tras día. El mañana no sabemos si vendrá. Que Dios te bendiga, te guarde en Cristo Jesús. Amén y amén.